Bien, bien. Excelente. Tengo un par de anuncios. Hay anuncios porque somos una iglesia, está viva y están sucediendo muchas cosas en medio nuestro. Así que quisiera que me pusieran atención en un par de cositas. Uno, damos gracias al Señor porque en este momento le dieron salida a nuestro hermano Ferney del hospital. Ya se encuentra camino a casa. Los que no supieron tenía la preocupación de que tuviera una arteria bloqueada y no pudieran continuar con el tratamiento de quimioterapia, pero por la gracia del Señor salieron todos los exámenes bien y continúa con su proceso para que lo sigamos sosteniendo en oración. Segundo, nuestra hermana Judith Mosquera, si la recuerdan, ella siempre ha estado colaborando con nosotros, nos ayuda mucho con el aseo de la iglesia, tuvo una operación esta semana, tiene unos 20 días de recuperación. Para todos aquellos que estén interesados en ayudarla, Judy es una mujer que depende de nosotros como iglesia, que somos su familia, porque no tiene más familia alrededor suyo. Entonces, queremos ayudar, queremos colaborar con ella, de pronto con los almuerzos, no hay que llevarlos, pero sí va a haber alguien que va a estar haciéndolos, pero si usted está interesado en de pronto colaborar y decir, yo quisiera pagar 2 almuerzos, yo quisiera donar algo para Judith, ella no va a poder trabajar por 20 días, por favor, hable con Carlos Rodríguez y él va a estar reuniendo todas las ayudas para que no nos crucemos de pronto todos tratando de ayudar al mismo tiempo y va a canalizar todo. Entonces, hablen con Carlitos si alguno quiere ayudar a Judith, ¿vale? Y tercero, queremos darle las gracias y un reconocimiento muy especial al grupo de personas que el día de ayer vino a hacer una jornada de aseo. Entonces, no sé si alguno está aquí, los que vinieron a hacer aseo, alguno que está aquí, póngase de pie, por favor. Si hay alguno, no hay ninguno. Aquí hay unos, muy bien, no se paró, pero ahí está. Un aplauso aquí a nuestra representante, muchas gracias. Gracias. Les agradecemos mucho esa labor de amor que hicieron por el local de la iglesia. Otra noticia más. El día de hoy ya regresaron a República Dominicana el grupo de hermanos que vino a hacer misiones. Estuvieron en La Guajira, les pasó de todo, fue una odisea. El carro en el que iban se quedó atascado en una arena movediza y se les hundió 1,5 metros. Se demoraron 2 días en sacar ese carro. En otra donde fueron, la persona que le iban a compartir pensó que le estaban atacando y sacó una escopeta, pero pudieron compartir el evangelio de una manera muy bonita con ellos y tuvieron el testimonio de uno de los jefes en una de las rancherías a las que fueron. Luego de una obra de teatro que hicieron, se acercó a ellos y dijo: yo tengo eso, yo tengo pecado, yo quiero una solución, yo quiero a Cristo. Y pues tuvo una confesión de fe por eso. Entonces damos gracias al Señor por ese trabajo que ellos hicieron. Les mandan muchos saludos. Vuelven, extrañan a ustedes, pero no extrañan el frío de Bogotá, vuelven al calor de Dominicana. Entonces un abrazo muy fuerte. También oramos por el siguiente viaje de misiones que tenemos. En la semana del 12 al 17 de diciembre estaremos viajando un grupo de 6 personas de la iglesia y 6 personas de Estados Unidos, que vamos a ir a Barranquilla a ayudar a una fundación que está en Barranquilla con niños en extrema pobreza, haciendo una semana bíblica vacacional y se estará compartiendo el evangelio. Entonces les pedimos mucha oración también por ese tiempo, para que el Señor también proteja, guía y pueda permitir que la palabra de Dios sea predicada. Y por último, tenemos en diciembre varios eventos, en particular nuestra obra navideña. Va a ser el 11 de diciembre, 11 de diciembre en horas de la mañana. Entonces, porque la obra tiene una organización especial en el salón, vamos a tener que distribuir la iglesia en los 2 cultos. O sea, no, si usted mete bien a las 11, no va a haber cupo completo en las 11 porque el cupo va a estar más reducido. Vamos a estar como unos 70 o 60 en cada culto. Entonces vamos a mandar un formato para que usted pueda inscribirse. El formato es primero que llena, primero que tiene puesto, y si se cierra a las 11, la idea es que entonces venga a las 9, para que por favor nos colaboren y nos distribuyamos parejo en los 2 cultos para poder tener el espacio suficiente para la obra navideña. ¿Listo? Recuerden también que en diciembre tenemos 2 cultos especiales. El 25 de diciembre será en la tarde y haremos un ágape de postres aquí en la iglesia para celebrar juntos la Navidad. Y el 31 de diciembre habrá una vigilia aquí en la iglesia. Entonces tendremos una cena navideña, estaremos orando, estaremos compartiendo testimonios, haciendo algunos juegos juntos, recibiendo el año nuevo las familias que quieran aquí con nosotros. Para esos eventos también habrá unos formatos de inscripción que les enviaremos más adelante.
Listo, se me acabaron los anuncios, gracias a Dios, porque el tiempo se me está yendo. Por favor, acompáñenme y pidámosle al Señor que nos acompañe y nos guíe en la palabra. Amado Padre, te damos gracias porque tú eres nuestra guía, nuestra dirección, aquel que nos guía, aquel que nos llena, aquel que nos lleva, aquel que nos satisface. Y venimos hoy, mi Señor, a mirar tu palabra. Venimos hoy, mi Señor, a buscarte a ti, a pedirte que transformes nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera de acercarnos, nuestra manera, mi buen Señor, de poder estar cerca tuyo y de hacer cosas para ti. Por favor, guíanos, ayúdanos, enséñanos. Muéstranos de tu gracia y de tu dirección, mi buen Dios. Y permite que en este momento pueda yo ser guiado por tu Espíritu y que tu mismo Espíritu abra los ojos de cada uno de nosotros y podamos contemplar tu grandeza. En el nombre de Jesús. Amén. Fue la noche del 12 de octubre del 2013 en la ciudad de Medellín. El edificio Space se vino abajo. No sé si usted recuerda esa noticia donde una buena sección de ese edificio se derrumbó por la noche y mató a 12 personas. Durante los siguientes casi que años estuvo en conflicto esa torre, discutiendo unos por qué se cayó, por qué no se cayó, si era culpa de uno, si era culpa del otro, y mientras tanto se hacían más grietas, se hacían más problemas y terminaron teniendo que derrumbar y derribar todo ese edificio. La pérdida fue más de 40.600 millones de pesos que se perdieron y, por supuesto, aún más importante, las 12 vidas que se perdieron en ese momento. Terrible que todo un edificio tan grande se venga abajo. Razones por las cuales ese edificio se vino abajo es porque no tenía un buen fundamento y las columnas que tenían que sostener todo el peso no estaban de acuerdo a la normativa que debía ser. Una pregunta que yo me hago cuando escucho este tipo de sucesos es con mi propia vida. Todos nosotros nos encontramos edificando nuestras vidas, construyendo nuestros propios edificios. Y creo que ninguno de nosotros desea que en algún momento ese edificio se colapse, que ese edificio se venga abajo. Ya sea por las tormentas de la vida, ya sea por las dificultades, o sea por el pecado, o sea por alguna otra razón. Los edificios corren siempre ese peligro. Están enfrentándose a diferentes elementos alrededor que los quieren tumbar. Pero nuestro Dios quiere que nuestro hogar, que nuestra familia, que nuestro edificio, que lo que construimos en él no se tumbe, sino que permanezca y mantenga estable a pesar de lo que suceda alrededor. Nosotros venimos haciendo una serie, como les habíamos comentado, acerca de las disciplinas espirituales. Y hace 8 días empezamos con una que es ¿cuál? La palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. El poder conocer lo que Dios hace con el propósito de cumplir lo que Dios dice. Eso es lo que garantiza que nuestra edificación se mantenga. Jesús lo contó con una parábola en Mateo 7. Es el cierre de las bienaventuranzas. Al cerrar las bienaventuranzas, recuerde usted que Jesús le dice a todo el mundo que acabó de escuchar el sermón más famoso de todo el mundo. El sermón más famoso de Jesús. Cierra su sermón diciéndole: todo aquel que me escucha y obedece lo que digo es semejante a un hombre que edifica su hogar ¿sobre qué? Sobre la roca. Llegarán los vientos, soplarán las tormentas, subirá la marea, pero esa casa permanecerá. Pero todo aquel que escucha mis palabras, pero no hace lo que yo le digo, será como el hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Soplan los vientos, viene la marea y esa casa caerá abajo y grande será su destrucción. El deseo fuerte que nosotros tenemos como iglesia es que ninguna casa se derrumbe, sino que todos permanezcamos. Y para que eso suceda, tenemos que permanecer en la palabra del Señor. Hace 8 días hablamos acerca de la importancia, del por qué, 4 razones por las cuales debemos permanecer en la palabra. ¿Se acuerda de ellas? Una es la suficiencia, excelente. Otra, clara, excelente. Otra, la autoridad que tiene la palabra de Dios. Y por último, ¿perdón?
la necesidad que tenemos de la palabra de Dios. 4 razones por las cuales tenemos que acercarnos a la palabra. Pero hoy quiero hablar acerca del cómo, porque podemos estar convencidos y tenemos el deseo de acercarnos, pero luego cuando vamos a estudiar la Biblia quizás no sabemos cómo hacerlo. No sé si a usted le ha pasado que a veces abre la Biblia, lee un versículo y lo cierra y dice, no pasó nada. Como que uno espera como que algo suceda o no sé, que una trompeta baje del cielo o tengo una visión de lo que tengo que hacer en ese momento, pero no pasa nada. O hay veces que como que la leemos y, ay, tengo que leer este pasaje y como que lo leí y lo leí por cumplir, lo leí por hacer mi checklist de lo que tenía que hacer, pero realmente no saqué el tesoro que quería encontrar de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está llena de tesoros preciosos que están prestos para que nosotros los encontremos. Mi anhelo es que el día de hoy, más que una prédica, esto puede ser más como una clase de cómo estudiar la palabra. Usted puede aprender un par de ayuditas que le hagan a usted profundizar grandemente el estudio de la palabra. Porque lo que anhelamos es que usted no solamente se encuentre con Dios o con la palabra de Dios aquí, cuando estamos en el culto del domingo, cuando se abre la palabra para estudiarla aquí en una prédica o de pronto en un grupo familiar de oración. No, para que su casa se mantenga, para que el edificio sea construido sobre la roca, usted debe permanentemente estar escuchando la voz de Cristo y saber cómo aplicarla a su vida. Y para eso requiere que cada uno de ustedes lea la palabra de Dios por su propia cuenta. Entonces, quiero que veamos eso. ¿Listo? Empecemos. Cuando voy a estudiar la palabra de Dios, tengo que saber cuál es mi meta, ¿sí? ¿A qué vengo? ¿Qué es lo que voy a lograr? Porque algunos nos sentamos a estudiar la palabra de Dios y no tenemos clara la meta a la cual hemos venido. Nos sentamos y leemos la palabra y mi meta es leer por leer. Y leo y ¿qué cumplo? Pues leí y ya, no saqué absolutamente nada más. Otros de pronto, más jóvenes acá o los chicos, leemos porque mi papá me mandó a leer y quisiera mi devocional antes de hacer todo, entonces tengo que ponerme a leer y hacerlo. Entonces mi meta es que mi papá no me regañe, entonces leo y porque eso es lo que va a pasar. Para algunos otros puede ser una meta diferente. Leo porque quiero que me vaya bien hoy, porque cuando yo no leo la palabra de Dios me va más mal en todo el día, entonces leo por esa razón. Pero tenemos que tener una meta adecuada para poder entender la palabra de Dios. Yo quisiera regalarle la siguiente meta, la meta de un buen estudio bíblico. La meta de un buen estudio bíblico es que a través de la iluminación del Espíritu Santo y del estudio diligente de la palabra, busquemos entender el significado de un pasaje tal como lo quería el autor y su aplicación para nuestra fe. Déjeme desglosar un poquito esta frase. Aquí hay 2 frases muy importantes. Empieza con ¿qué persona? Con la persona del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que para usted leer la palabra de Dios, entenderla y sacar algo que aplique a su vida, ¿de quién necesita? Necesita del Espíritu Santo, necesita que el Espíritu Santo ilumine su vida, arroje luz para que sea claro lo que usted está leyendo. Es decir, que yo no puedo simplemente esperar que sin una actitud de búsqueda, sin una actitud de que Dios me ayude, sin una oración clara y una vida de oración, que yo pueda entender la palabra de Dios. Necesito la ayuda del Espíritu de Dios, pero al mismo tiempo, no solamente necesito el Espíritu de Dios, también necesito yo ser diligente. O sea, esto no va a ser como simplemente algo como que yo oro y luego leo un versículo y fin, ya lo entendí todo. No, va a requerir trabajo. Va a requerir que yo me esfuerce. Va a requerir que usted separe un tiempo. Ser diligente para estudiar la palabra de Dios quiere decir que usted separa un tiempo. No se conforma simplemente con decir, no, es que ando ocupado, es que pasó esto, es que pasó lo otro, y para estudiar la palabra de Dios no me alcanzó el tiempo hoy. Ser diligente quiere decir, no, póngame el alarma más temprano, cancelo esta salida, no voy a ver este programa, porque quiero tener un tiempo para estudiar la palabra de Dios. No quiere decir que nunca haga estas cosas, quiere decir que yo organizo mi tiempo, organizo mi espacio, porque quiero disponerme a buscar la palabra de Dios. Y estudiar la palabra de Dios, hermanos, requiere un tiempo, requiere una disposición, requiere un espacio especial que yo tenga para eso. Eso no sucede simplemente en el andar diario o en el afán. No vamos a tener un buen estudio bíblico si tu tiempo de devoción sucede 5 minutos en la mañana
mientras que te estás cepillando los dientes y rápido saliendo a hacer el almuerzo. No vas a tener un buen tiempo. No vas a tener un buen tiempo de devoción y estudio bíblico si el tiempo que requiere es leer rápidamente el devocional que me envían por el chat y lo leo rápido en el bus o en el Transmilenio y lo cerré y ya hice mi devocional. No, no vamos a disponer de eso. Tenemos que tener diligencia para separar un tiempo y un espacio y tenemos que tener esa dependencia del Señor. ¿Y qué buscamos? Ok, si yo ya vengo orando, vengo con el espacio, ¿qué quiero hacer? Primero que todo quiero entender qué significa lo que estoy leyendo. ¿Cuál es el significado del pasaje? Es decir, ¿qué está diciendo la palabra de Dios acá? ¿Y cómo lo puedo entender? ¿Qué quería decir el Espíritu Santo cuando lo escribió? ¿Qué quería decir Josué cuando escribió ese pasaje? Moisés cuando escribió ese pasaje. ¿Qué quería decir? Y luego, ¿qué significa para mí? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Entonces, fíjese que usted tiene dos metas cuando está estudiando la palabra de Dios. Usted quiere entender lo que está leyendo, pero también quiere saber cómo puede aplicar lo que usted está leyendo en su vida. ¿Recuerda la parábola de Jesús? Escuchar y poner en práctica. Y eso es lo que queremos cada vez que abrimos la palabra de Dios. Quiero escuchar y quiero entender qué me está diciendo Dios, pero al mismo tiempo quiero saber, ¿y Dios? ¿Y cómo eso me afecta? ¿Qué demanda esto de mí? ¿Cómo lo puedo aplicar yo a mi vida? Entonces, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Lo primero que necesitamos es una buena actitud. Y ya le hablé un poco acerca de esa actitud. Yo pongo esta actitud como las 2 Ds de la actitud del estudio bíblico. Son 2 Ds que para mí deben estar en todas las cosas que hacemos como creyentes, pero sobre todo en el estudio de la palabra de Dios. Las 2 Ds son diligencia y dependencia. La diligencia de dar lo mejor de mí, mi tiempo, mi actitud, mi esfuerzo, el deseo firme de encontrarme con Dios, de entender su verdad en mi tiempo de estudio. Eso es ser diligente. ¿Sí? Tengo que darlo todo de mí. No puedo buscar a Dios a medias y esperar encontrarme con Él. Cuando Dios hablaba al pueblo a través de Jeremías y los estaba exiliando y los estaba poniendo en un tiempo de disciplina, les dijo luego a ellos, ustedes me van a encontrar. Y me van a encontrar porque me van a buscar, ¿cómo? De todo corazón. No de medio corazón, de un cuarto corazón, no de vez en cuando, sino ¿cómo? Con todo el corazón, con toda la diligencia posible. Y la dependencia, que es estar continuamente en oración, es bañar mi estudio bíblico de oración. Es recordar que el Espíritu Santo es el que me lo revela, el que me ayuda, el que lo aplica a mi vida. Así que empiezo orando. Voy a tener mis tiempos con Dios y yo empiezo orando y pidiéndole, Señor, guíame en este momento. Quiero poder escucharte, quiero poder saber más de ti. Ayúdame con esto. Estoy leyendo y llego a un punto que no entiendo. Oro. Digo, Señor, esta parte no entiendo qué está diciendo. ¿Qué querías decir con esto? Ayúdame a buscar una solución a esto. Termino y digo, Señor, gracias. Entendí esto de tu parte. Quiero vivirlo en mi vida. Quiero aplicarlo de alguna manera. Y estoy dependiendo de Dios en todo ese proceso. Entonces el estudio empieza con una buena actitud de diligencia y de dependencia. Pablo lo pone de esta manera cuando habla con Timoteo. Procura, ¿cómo? Con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué es lo que califica al obrero que no tiene que avergonzarse? Que maneja con precisión la palabra de verdad. Eso es lo que califica al obrero que no tiene que avergonzarse. Que está en la palabra, que la maneja, que la conoce, que la entiende. Y como la entiende, no solamente es que conozca de la palabra. Recuerden, siempre son 2 cosas. Lo conozco y lo vivo, lo aplico. Eso es lo que significa manejar la palabra de Dios con precisión. Tú puedes estar lleno de conocimiento bíblico, pero si ese conocimiento bíblico no está siendo aplicado a tu vida, no estás manejando bien la palabra de Dios. La estás conociendo, pero no la estás viviendo. Entonces, Dios quiere que nosotros lo hagamos. Y miren cómo me encanta cómo Pablo lo ruega. Le dice un verbo acá que a mí me gusta y una calificación que nos enseña mucho. Procura. ¿Qué es procurar? Sí, tratar, intentar, ¿cierto? Esforzarse por algo, ¿cierto? Procuro cuando... Es la diferencia, por ejemplo, entre una mamá que manda a 2 niños a hacer un mandado. O mejor, a buscar algo. En mi casa sucede aquí, los nombres van a suceder anónimos para no inculpar a nadie.
Mando a uno de mis hijos y le digo, por favor, busca las llaves que están en la cocina. No están. Y yo, ahí están. No, no están, no los vi. Que sí, yo los puse ahí. No, no están. Bueno, mando uno al otro hijo. El otro hijo va, se demora. ¿Dónde es que está? En la cocina. Busque en la mesa, busque acá, busque abajo, busque el counter. Ah, estaba aquí en este lado. Aquí están las llaves. Ay, yo no las vi, dice el otro hijo. ¿Cuánto buscaste? No, yo miré y no las vi. ¿Cuál fue diligente? El segundo se esforzó y procuró, a pesar de que al principio no vio, dijo, no, espérese, pero dijeron que aquí estaba, me esfuerzo, busco por otro lado, miro por acá, levanto de pronto aquí la toallita de limpiar, estaba aquí debajo y la encuentro. Eso es procurar, es no rendirse, es seguir intentando y siendo diligente hasta que algo suceda. Nosotros nos podemos acercar a Dios y podemos tener tiempo en la palabra de Dios, pero primero debemos procurar con diligencia hacerlo. Miren, excusas hay miles y todas suenan bonitas, todas son válidas en nuestro contexto para todos. El trabajo, la madrugada, el desayuno, la tarea, todas son cosas que uno no puede decir, no, pues no vaya a trabajar, no, pues no haga la tarea, no, pues no coma, no, uno no le puede decir eso a las personas. Pero usted acumula cosa y al final dice, no, si usted siempre se guía por las excusas, nunca va a tener el tiempo para hacerlo, nunca lo va a hacer. No quiere decir que no haya obstáculos, no quiere decir que no sea difícil, y para algunas personas es más difícil que otras. Algunos que salen a trabajar bien temprano y regresan tarde, esto es difícil de hacer. Algunas personas que tienen muchas ocupaciones o responsabilidades, esto es difícil de hacer. Pero que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Solamente quiere decir que tenemos que procurarlo más, esforzarnos más. Quizás cancelar algo extra, una actividad. La alarma quizás tenga que sonar un poquito más temprano. Mis hábitos tienen que cambiar un poco. Lo que hago cuando llego a casa quizás tenga que reorganizarse. Pero si yo considero que es importante, voy a sacar el tiempo para hacerlo. Y eso es procurar con diligencia. Entonces, si quiero tener un buen estudio bíblico, empiezo con mi actitud, una actitud de diligencia y de dependencia. Ahora, ¿cómo? Ya, está bien, estoy convencido, lo voy a hacer, me voy a acercar a la palabra de Dios. ¿Y ahora qué hago? Abro la Biblia, leo y ¿qué? Bueno, eso es lo siguiente que quiero que analicemos. Para poder estudiar la palabra del Señor, hay una sigla que usted está viendo acá que puede ser muy útil. O-I-A. O-I-A. Observación, interpretación y aplicación. Son 3 pasos sencillos que usted puede usar, que toman mucho tiempo poder aprender a hacerlos bien, pero que a medida que usted los use y los use y lo aplique, su estudio bíblico va a enriquecerse cada vez más y más y más. Observar quiere decir qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Qué palabras hay? ¿Qué características están diciendo? ¿Quién está hablando? ¿Qué está pasando acá? Eso es observar. Es pasar tiempo observando lo que la palabra dice. ¿Sí? Es, por ejemplo, si yo le coloco aquí un pez tropical, de esos que tienen muchos colores, cosas, y les digo, observen ese pez y díganme qué ven. Alguno va a decir, un pez. Y ahí se queda. No. Observar quiere decir ver un poco más allá. Es un pez. Tiene un tamaño de 10 centímetros. Las escalas están puestas una encima de la otra. Tiene 4 colores. Se mueve erráticamente. Por acá tiene unas cositas que se abren y se cierran. Y empieza uno a observar y empieza a sacar detalles del pez. ¿Sí? No solo es uno qué dice, cómo es el pez, cómo se ve. Eso es observar. Necesitamos pasar tiempo observando la palabra de Dios. La observación es el fundamento del estudio bíblico. ¿Sí? Recuerden nuevamente el edificio. El edificio se cae porque no hay un buen fundamento. Si uno quiere hacer un edificio muy alto, primero tiene que hacer ¿qué? Cavar un hueco muy hondo para poder colocar sobre eso el fundamento, para sostenerlo. Todo el mundo quiere saltar a la aplicación. Todos. O sea, todos nos acercamos a la palabra de Dios y lo que queremos es que nos digan, ¿y qué hago? Dime qué hacer, dime lo práctico, dime qué es lo que... Y le preguntamos eso a Dios, Dios, ¿qué hago? O sea, vengo aquí, abro la palabra de Dios y digo, bueno, ¿qué hago Dios con mi vida?
y queremos que Dios nos diga inmediatamente qué hacer. Pero antes de llegar a la aplicación, tengo que pasar por la observación, por la interpretación, por observar la palabra. Entonces, eso es lo que quiero que usted piense. Cuando usted va a leer la palabra de Dios, se va a colocar un sombrero de detective y va a convertirse en una persona llena de preguntas. Invoque el espíritu del niño de 2 años que todos llevamos adentro, que preguntamos ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? Y llénese de preguntas para poder observar, para poder estar mirando la palabra de Dios. Y le voy a dar 3 R's que de pronto le pueden ayudar en el cómo observar. Son releer, registrar y reflexionar. Releer quiere decir leer una y otra y otra y otra vez. Registrar quiere decir, ¿usted quiere tener un buen estudio bíblico? Hermano, compre una pieza de tecnología supremamente alta y sofisticada que se llama lápiz y papel. Puede ser una agenda, puede ser un pedacito de papel. Si usted es muy tecnológico, entonces un documento que tenga ahí al lado, de Word o lo que sea, pero tienes que registrar, escribir las preguntas que surgen, las observaciones que están haciendo. Ninguno, pues no sé si acá haya uno, no conozco, que tenga una memoria fotográfica que se acuerde absolutamente todas las cosas. Y no sé si a usted le ha pasado que de pronto tiene una pregunta y dice, uy, tiene una pregunta de este pasaje, y después se olvidó cuál era, dónde estaba, qué versículo era y nunca la resolvió. O simplemente se afanó con el día y esa pregunta, que era una pregunta importante y le hubiera ayudado a entender la palabra de Dios y quizás aplicarla en su vida, se le fue por completo. Entonces, por eso es importante registrar. Y tercero, reflexionar, o sea, meditar. Me hago preguntas, pienso en lo que está diciendo. Se acaba y cierro y me voy de pronto en el bus siguiendo meditando en el pasaje, rumeándolo como una vaca rumea y mastica y lo pasa por el estómago y lo devuelve y vuelve y mastica y hace ese proceso una y otra vez. Pero me hago muchas preguntas. Entonces, leo, vuelvo y leo, registro y escribo lo que estoy observando y reflexiono, medito. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio y lo vamos a hacer con un pasaje en Josué capítulo 1. Supongamos que usted está leyendo, de pronto por alguna razón abrió su Biblia en Josué y llega al versículo 8 y hace su devocional y se para y lee. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche para que puedas hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar éxito y tendrás éxito en tu camino. Amén, gracias Señor. Y sigue adelante en su vida. Rápido el desayuno que voy tarde y seguimos adelante. Muchas veces nos pasa eso con la palabra de Dios, pero no, ya no. Dispusimos un tiempo. Vamos a dedicarle esto diligencia y dependencia. Voy a releer. Entonces, ya lo leí una vez, pasé como rápido, pero espere, quiero volver a leerlo nuevamente. Entonces, leámoslo un poco más lento, meditémoslo, léalo ahí en su puesto mientras que estoy leyéndolo acá. Piensen lo que está diciendo este versículo. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Ok, como que me entró un poquito más, pero debe haber más acá, hay más tesoros, quiero excavarlos, quiero empezar a reflexionar. Y entonces vienen mis preciosos amigos de estudio bíblico que se llaman las preguntas. Las preguntas. Rudyard Kipling tiene un pequeño poema que me gusta mucho, que dice así: 6 amigos míos me enseñaron todo lo que sé. Sus nombres son qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Hacerse preguntas es una de las mejores herramientas que uno puede tener de estudio bíblico. Entonces, no me conformo con que ya lo leí un par de veces. ¿Ahora qué tengo que hacer? Tengo que empezar a hacerme preguntas. Quiero hacerme preguntas de este pasaje, porque usted lo está leyendo por primera vez y quiere entenderlo mejor. Y queremos entenderlo para poder aplicarlo. Recuerde que esa es nuestra meta del estudio bíblico. Entonces me hago preguntas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Okay, entonces empiezo a leer. ¿Qué preguntas se le ocurre a usted de este pasaje? ¿De qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Ok, buena pregunta. ¿Qué es el libro de la ley? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué más? Una buena pregunta, yo me haría, ¿y quién está hablando? Acabé de abrir este pasaje, ¿y quién está diciendo esto? ¿Cierto? Eso es una buena pregunta, creo yo. ¿A quién se lo está diciendo? ¿Cierto?
¿Por qué le dice que haga estas cosas? ¿Qué situación se está viviendo en ese momento? Ah, ¿Y cuál es el libro que se está hablando acá? ¿Qué es meditar? Ah, Ahí ya tengo un montón de preguntas. ¿Y sabe qué es lo bonito? Que usted puede empezar a resolverlas. Y la manera de resolverlas no es nada más que leyendo, leyendo y releyendo. Entonces, si yo quiero saber quién está hablando acá, ¿qué tengo que hacer? ¿Pero leer solamente este versículo? No, me tengo que ir antes, ¿cierto? Y tengo que decir, ok, pues quiero entender este versículo, pues me voy a ir antes y voy a leer para ver quién es el que está hablando. Entonces, pues me empiezo a devolver de pronto en mi Biblia, miro qué está pasando acá y llego al versículo 1. Me tocó volverme hasta el versículo 1. Entonces, leí el versículo 1, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor. ¡Ay! Encontré el cuándo. Aquí encontré el cuándo. ¿Cuándo estaba diciendo esto? Después de la muerte de Moisés. Pero no se quede ahí. Recuerde, reflexione. Usted ya lo contestó. Ya dijo, esto sucedió después de la muerte de Moisés. De pronto usted no sabe quién es Moisés. Anote esa pregunta. Diga, ¿quién es Moisés? Esa es la pregunta que usted le puede hacer a la persona con la que se está discipulando, se la puede hacer un predicador después de este tiempo, se la puede hacer una persona que usted conozca, que conoce la palabra del Señor, pero usted anota esa pregunta y le prometo, si usted anota esa pregunta y la resuelve, su estudio bíblico va a ser profundo y va a entender mucho más y va a ser mejor que si lo escuchó aquí en la prédica, porque usted trabajó por ello y lo va a integrar en su vida. Pero entonces usted dice, ok, esto sucedió en la muerte de Moisés. Reflexiono, los que conocen un poco de historia bíblica, ¿por qué es importante la muerte de Moisés? ¿Era una persona cualquiera? No. Entonces me hago una pregunta, ¿quién era Moisés? Y con hacer esa pregunta, ¿quién era Moisés? Voy a entender mejor ese pasaje. Respóndanme ustedes, ¿quién era Moisés? Líder de Israel, ¿qué hizo? Sacó a la gente de Egipto, ¿cierto? Era un gran líder, hablaba con Dios, cara a cara, ¿cierto? Como ningún otro lo hizo. Toda la gente le buscaba, era el que seguían y murió. Y murió antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Entonces, ¿es cualquier evento esto? No, esto es un momento muy importante. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Encontré otra. ¿Quién estaba hablando? El Señor. ¿A quién le estaba hablando? A Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Y reflexiono. Ok, ¿quién era este? Josué era el ayudante de Moisés. Él estaba con él en todo tiempo. Hacía parte, él vio lo que Moisés hacía, él lo vio orando, él lo vio sufriendo, él lo vio cuando sacó de casillas porque el pueblo lo cansó. Este es. Entonces he contestado un par de preguntas. Ahora, ¿por qué está Dios diciéndole esto a Josué? Entonces sigo leyendo. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Versículo 4 y 5 describen lo que él les ha dado, pero el 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Digo, espérese, ¿qué le toca hacer a Josué? Le toca entrar a la tierra prometida, le toca liderar al pueblo de Israel. Y reflexiono, ¿era fácil liderar al pueblo de Israel? No. ¿Será que era una tarea pequeña lo que le tocaba a Josué? Tampoco, era muy grande. De hecho, era tan grande que hace 40 años el pueblo se había asustado y todos querían hacerlo. Bueno, esa parte no está acá, pero si soy curioso y digo, ¿y por qué sería tan grande? Investigo, leo y me devuelvo un poco más y hallo esa respuesta. Y entonces empiezo a decir, ok, voy observando. Entonces veo este libro de la ley, vuelvo y releo mi versículo. No se apartará de tu boca, meditarás en la noche, para que cuides el que escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Ok, entendí un poco más. ¿Qué significa para Josué tener éxito? Entrar a la tierra prometida, cumplir con el propósito de Dios, ¿sí? Lograr ser una bendición para todo el pueblo de Dios. Y esto es algo, ¿ustedes creen que Josué quería tener éxito en esta empresa? Claro que sí.
Él necesitaba tener éxito y para poder lograr tener éxito, entonces Dios le dice cuál es la clave, qué es lo que él tiene que hacer. Yo digo, uy, genial. Acabo de tener algo más acerca de la palabra de Dios. Para cumplir los propósitos de Dios que Dios tiene para nosotros, Él tiene algo para Josué específico. Listo. Entonces mire cómo haciendo preguntas yo puedo estudiar un poco mejor la palabra de Dios. ¿Esto es difícil? Cierto que no, no es difícil, pero toma tiempo, toma esfuerzo, toma dedicación, toma diligencia, pero paso tiempo haciéndome preguntas. También puedo observar, y observar no solamente haciendo preguntas, sino observar palabras que son importantes en una oración, en una frase. ¿Como cuáles? Unas palabras muy importantes son los verbos, las acciones, ¿sí? Porque me dicen lo que se está sucediendo, lo que hay que hacer. Entonces, perdóname regresar a español de cuarto grado, pero es necesario para entender un poco lo que estamos viendo. ¿Cuáles son los verbos? ¿Cuáles son las acciones que podemos ver aquí en este pasaje? Muy bien. No se apartará. ¿Cuál otra? Meditarás. Aquí hay otra. Cuides de hacer. Muy bien. Y entonces harás prosperar. Entonces, es para mí muy chévere señalarlos. A mí me gusta colorear, me gusta ver los colores. Y a veces cojo un color y señalo de color en mi Biblia todos los verbos. Y medito, reflexiono. Entonces, observé. ¿Qué observé? Aquí hay unos verbos. ¿Cuáles son? No se apartará, meditarás, cuidar de hacer, harás prosperar. Y ahora reflexiono. ¿Sí? Los registré, los escribí en mi hojita de estudio. Los escribí, estos son los verbos que se hay acá. Y reflexiono. No se apartará de tu boca. Y me pregunto, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir no se apartará de tu boca? Que Moisés andaba, Josué andaba con la Biblia así. ¿Todo el tiempo? No, ¿cierto? Que estaba constantemente en sus labios. La memorizaba, la hablaba, la tenía constantemente rumeando y pensando. Meditarás en el de día y de noche. Entonces me pregunto, ¿y qué es meditar? ¿Cierto? De pronto, no, claramente no debe ser el meditar místico del oriente de me llama, sino el estar constantemente pensando, teniendo en cuenta para cada decisión, para cada momento. Y ahora viene una palabra muy importante. Aparte de los verbos, otras palabras muy importantes que yo voy a observar siempre en cualquier texto bíblico son esos conectores, son el por qué, para qué, por lo tanto, por esto. Y aquí hay dos muy importantes. El primero, bueno, ahí hay un sino, es decir, que no se aparte, sino que esté meditando. Luego viene un para qué. Ese para qué es muy importante, porque me dice cuál es el propósito de meditar en la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios no está ahí para llenar mi cabeza. La palabra de Dios no está ahí para sentirme superior a los demás. La palabra de Dios está constantemente en mi mente o en la mente de Josué y está rumiándola ¿para qué? Para cuidarse de hacer lo que está escrito, para cuidarse de aplicar, para cuidarse de cumplir. Una de las peores cosas que uno le puede hacer a su edificio espiritual es conocer y no hacer. Y ya vimos por qué, ¿no? Jesús dijo, el que escucha y no hace, la casita se le cae. Entonces, el propósito principal es ese, para hacer. Entonces me dice, ok, esto no era simplemente para buscar estrategias, no era simplemente para ser más religiosos, no, era para hacer un cambio en la vida de Josué. Era para que lo que Josué viviera, hiciera, respirara, decidiera, todo lo que él hiciera fuera conforme al libro de la ley. Ok, listo. Y ahora viene otro conector. El siguiente es un ¿por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y yo lo registro. Y digo, al final del versículo, la razón por la que se tendrá éxito es por meditar y guardar o hacer lo que la palabra de Dios dice. Cualquier persona que estuviera en los zapatos de Josué estaría preocupado primero por el éxito. ¿Sí? Como que, ¿qué hago para tener éxito? O sea, voy a ser exitoso, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero Dios le voltea la moneda a Josué y le dice, no, espérate, el éxito no es la meta, el éxito es el resultado. Uy, fíjate, lo registro y lo escribo. ¿Sí? El prosperar en el camino, el que Dios bendiga mi camino,
no es la meta, es el resultado. ¿De qué? De meditar en la palabra de Dios, de ponerla en mi boca y apartarla en él. Listo, ¿cuánto vamos? 15 minutos más o menos haciendo este ejercicio. ¿Cuánto hemos sacado? Harto, ¿cierto? Y no hemos terminado. Y es un solo versículo, ¿sí? Donde estamos observando con diligencia, con dependencia del Señor. Estamos leyendo y releyendo, registrando las cosas que observamos y reflexionando. Y esto es una pequeña cosita. Yo sé que para algunos ya lo han hecho antes, pero fíjense en lo que nos enriquece. El versículo 9 sigue diciendo, ¿no te lo he ordenado yo? Y ahí me parece chévere hacer una observación y decir, uy, Dios le está haciendo un énfasis grande a Josué. Dios le está recordando que la orden viene de Dios. Entonces, yo registro eso. Y luego viene un mandato, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. Ay, ahí observo otra cosa. Se está como repitiendo, ¿no lo ven? Está como haciendo un énfasis diciendo, sé fuerte y valiente, y luego de una manera diferente, pero lo mismo, ¿cierto? No temas ni te acobardes. Voy a registrar eso. O sea, esto es un énfasis que Dios está haciendo acerca de la actitud. Y me hago una pregunta, ¿y por qué se iba a acobardar Josué? ¿Por qué iba a tener miedo? Ya leímos, ¿cierto? Ahí el contexto y el releer me ayudó con esta tarea. Pero me lo tengo que preguntar. Tengo que hacerme la pregunta y tengo que resolverla. ¿Por qué creen ustedes que Josué iba a poder tener miedo? Exacto. Recuerden que 40 años antes, todo el resto del pueblo tuvo un montón de miedo. Bueno, y ahí el que fue diligente dijo, bueno, déjeme ver dónde más está Josué. Ah, mire, aquí está en Éxodo, en Deuteronomio. Uy, pero todos se asustaron, este fue el único que no se asustó. Habían gigantes, habían murallas, habían un montón de cosas. Con razón, yo tendría miedo. Yo estaría muerto del miedo, porque la tarea era muy grande. La tarea era imposible. La tarea no se podía realizar sin la ayuda de Dios. Y por eso Dios le dice, no temas. Y ahora viene una palabra. ¿Se acuerdan de esas palabras importantes? Ahí hay una. Ah, no está. ¿Me pueden cambiar al versículo 9, por favor? Creo que está ahí sin conexión. Bueno, el que tiene su Biblia, hay una palabra importante que dice, ¿por qué? Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es la razón por la cual. Entonces, nuevamente, reflexiono. ¿Cuál es la razón por la que Josué no debía temer? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Sigo reflexionando. O sea, Josué no debía temer, no porque la tarea fuera fácil, no porque él tuviera la habilidad de cumplirla, no porque Dios dijo, no, ofrezco que no va a pasar nada, no porque Dios le asegurara el éxito. Eso no era lo que le quitaba el miedo a Josué. Y reflexiono. Uy, a veces yo busco es eso. A veces yo quiero dejar de tener miedo, pero porque quiero que Dios me diga, eso se va a solucionar. O porque esa tarea es fácil. O porque quiero que Dios me diga, no va a pasar nada, que me asegure que el resultado está perfecto. Pero esa no es la razón. El por qué es, porque yo estaré contigo, donde quiera que vayas. Ok, observé. Y ahí me pasé un tiempito observando. Ahora interpreto y digo qué dice el texto. El texto es qué está diciendo. Entonces básicamente está diciendo aquel hombre, aquel Dios le ha mandado una instrucción. Se le pide que para lograr éxito de esa instrucción se enfoque no en el resultado, sino que se enfoque en Dios. Y se enfoque en pensar en la palabra y hacerla. Que sea valiente. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Y que de esa manera tome decisiones y se ponga en acción y no deje que el miedo lo congele. Reflexiono, ¿por qué temor? ¿Por qué Dios no le dijo nada más sino no temas? Y pienso, sí, pues claro, una persona en una posición de liderazgo, si teme se queda congelado o retrocede. Josué no podía hacer eso. Él tenía que seguir adelante. Y ahora empiezo a aplicar. ¿Será que Dios me ha dicho a mí algo y tengo yo una tarea grande delante de Dios? Y pienso y reflexiono
Y dentro de muchas tareas que cada uno de ustedes puede tener que Dios le haya dado, se me ocurre a mí la gran comisión. Una tarea muy grande, un mandato de parte del Señor para nosotros. ¿Vayan a dónde? A todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he dicho, les he enseñado. Digo, wow, ese mandato es muy grande. Señor, ¿cómo vamos a poder cumplir con ese mandato? Buscando tu palabra, meditando en ella y aplicándola a nuestra vida. No se trata tanto de lo que vamos a hacer, sino de cómo estamos con Dios. Y pienso en eso y digo, el Señor también dijo, he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los días. El Señor está con nosotros. Y así como le dijo a Josué, yo estaré contigo, el Señor está conmigo. No temas. Esfuérzate, sé valiente. Alma mía, esfuérzate, sé valiente. Vamos a esforzarnos hoy para acercarnos al Señor, para hacer lo que Dios me ha pedido hacer como madre, como padre, como esposo, aunque la tarea es difícil, aunque el camino está escabroso, aunque hay murallas que no tengo ni idea de cómo se van a derrumbar, aunque hay gigantes que yo sé que yo no puedo derrotar. Señor, tú estás conmigo. Cierro mi Biblia y me voy para el Transmilenio. ¿Qué le pareció ese devocional? Chévere, ¿cierto? Bonito, tiempo con el Señor, sacamos el jugo de un pasaje, pasamos tiempo. Puede que esto que acabamos de hacer a usted no le tome 20 minutos, puede que a usted le tome 3 horas. No tiene que ser en un solo día, no tiene que ser en una sola sentada, pero puede ser que durante una semana usted por 30 minutos cada día estuvo rumeando en ese pasaje, estuvo haciéndose preguntas, estuvo escribiéndolas, estuvo haciendo la llamada al amigo, preguntándole al Señor, y al final de la semana logró sacar esta gema preciosa de la palabra de Dios. Usted trabajó como un minero dentro de una mina de carbón, insaciablemente sale lleno de grasa, de carbón, cansado, pero con un diamante en la mano. Una verdad de parte de Dios que lo va a sostener, que lo va a llevar, que lo va a guiar y que aplicándola a su vida va a hacer que su edificio se mantenga y se sostenga. Hay mucho más de esto, es un curso completo de estudio, pero yo espero que esto poquito que hemos visto ahorita le cambie a usted su actitud de estudio bíblico y que más que le cambie le cree como un anhelo, le cree como un deseo, como que voy a llegar esa tarde o mañana en la mañana me voy a sentar y voy a estudiar la palabra de Dios y voy a hacerme preguntas y voy a intentarlo. Estamos aquí para acompañarle. Queremos que usted pueda estudiar la palabra de Dios por su propia cuenta. Queremos que no solamente usted escuche la voz de Dios cuando hay una prédica, no. El Espíritu Santo está en su vida y queremos que usted a diario escuche la voz del Señor a través de la palabra del Señor. Entonces, si usted se traba, si usted no entiende, si usted dice, no sé cómo hacer esto, aquí estamos. De las mejores preguntas que le pueden hacer a un anciano, a un líder, a cualquiera de los que estamos acá es, oiga, quiero entender mejor la Biblia, explíqueme. No, claro, me alegra que haya preguntado, siéntese y hablamos. Y estamos acá para ustedes, para poder guiarlos a entender la palabra del Señor. Pero todo comienza por ustedes, por una decisión de tener un cambio de actitud, de traer las 2 Ds a su vida y ser diligente y dependiente, de sentarse y separarse y observar la palabra del Señor. Y traiga las 3 R's como herramientas para leer, releer, registrar y reflexionar. Y espero que eso le permita disfrutar muchos tiempos apacibles, hermosos y enriquecedores con la palabra del Señor. Y que podamos ver aquí 90 casas construidas, altas, preciosas, que brillen y resplandezcan el evangelio a las personas a nuestro alrededor y que la gente diga, wow, ¿quién es ese Dios de ellos que les permitió levantar esos hogares y levantar esas vidas? Y que sin importar las circunstancias, la enfermedad, los problemas, las cosas que estén pasando en su vida, esa casa se mantenga firme. Permítame orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por regalarnos la oportunidad de entenderla, por tu Espíritu Santo que ilumina nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Esa es mi oración hoy por este pueblo, Señor. Por cada una de las personas que estamos aquí en la iglesia, abre nuestros ojos, Dios, abre nuestros ojos.
Queremos ver los tesoros y las maravillas de tu ley por nuestra propia cuenta, Señor. Yo te pido que levantes un espíritu deseoso en la vida de mis hermanos para que puedan desear escuchar la palabra de Dios, entenderla, mi Dios, y buscarte con diligencia. Oh Señor, perdónanos porque somos negligentes en lugar de diligentes, Dios, porque siempre lo dejamos para después, porque sacamos 1,000,000 de excusas. Padre, perdónanos, Dios. Queremos un cambio, Señor. No queremos simplemente dolernos, no queremos simplemente quedarnos en decir cuán malos somos, cuánto hemos fallado. No, Señor. Queremos esforzarnos, queremos cambiar, queremos comprometernos contigo, mi buen Señor. Y que esta sea una iglesia que estudia la palabra, que la lee, que la medita, que la reflexiona, pero sobre todo que la vive y que la aplica. Ayúdanos, Padre Santo, danos ese esfuerzo, habla con nosotros. Danos momentos de deleite en tu palabra que hagan que queramos más y más y más de ti, hermoso Señor. Y permítenos, Padre Santo, poder acercarnos a ti y construir nuestras vidas con base a lo que tú enseñas, mi buen Dios. Danos el valor de aplicarlo. Hay veces que va a ser difícil, Señor. Hay veces que va a ser muy difícil hacer lo que tú nos pides. Pero, oh Señor, danos el valor y la determinación de, sin importar el costo, sin importar el esfuerzo, que nosotros tengamos la determinación de obedecerte, Dios, para que entonces podamos verte obrando en nuestras vidas y disfrutar de lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Rey. En tus manos dejamos este día, en el precioso, hermoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor